buenísimo. Tenemos a unos audios ya que van llegando aquí a la radio en este despedida del 2024, recibiendo el 2025 con todo, así que vamos ahí. Acá estamos bien, estamos esperando terminar bien el año y comenzar otro, y ahí más le vamos llevando. Bueno, Martín, te deseo toda la felicidad del mundo y un abrazo yataiticalense. Chau, amigo. Desde Yataiti, calle, en sintonía del programa, el amigo José Cardoso, delegado de la Valle, ¿no? Qué importante poder saludar. Ya llega Jesús María, así que bueno, sabemos de que es el deporte de la jineteada, es un deporte muy conocido y un deporte que todos los jinetes y tropilleros de la zona se preparan año tras año, así que a todos los delegados de Curuzú Cuatiá, delegados de Mercedes, bueno, Yataiti, calle, pertenece al departamento de la Valle, ¿no? Así que a toda la gente de la Valle, un gran saludo, Martín, ¿cómo andás? Acá escuchando en Paraje Fortuna, soy Rosario. ¿Cómo anda toda la gente del Paraje Fortuna? Martín, pasame, dice, un saludo grande, dice, feliz Navidad, próspero 2025. Familia Zavalo en sintonía de la radio. Gracias, querida familia Zavalo, y a toda la gente amiga que se va sumando en esta mañana espectacular que vivimos a través de AM970, compartiendo con tantas y tantas amistades. Qué lindo, ¿no? Poder llenar de alegría los corazones, y obviamente nosotros también a través de Chegente, saludando a todos los amigos, bueno, por allí que obviamente estos días por allí esté haciendo tantos envíos, y obviamente toda la gente amiga que confía en Indumentaria Chegente. Gracias a todos los que han llegado a saludarnos, a compartir por allí un mate amargo, a disfrutar, a compartir una charla. Estamos tan cerquita de la radio, así que sabemos de que tenemos muy buenos clientes, por eso no podíamos dejar de venir a agradecer a todos los que confían durante todo el año en nosotros, ya sea en una bombacha, en un par de botas, en una camisa, en una alpargata, en una boina, o en un pendrive, bueno, distintas cosas que enviamos. Así que bueno, gracias a la gente de Chajarí Entre Ríos. Ahora para la Navidad, esta fecha tan emotiva, hemos estado realizando muchos envíos a la gente de Chajarí, la gente de, bueno, amiga de Sauce, de, bueno, Feliciano. Así que a todos, muchas gracias por confiar y por estar siempre ahí, ¿no? Con nosotros. Así que la verdad que muy, pero muy agradecidos por estar siempre, Hola, buen día, chamigos, saludos, dice Zarza Aníbal, de Paraje Isoquí, orilla de zona de la Cruz Corriente. Podés pasar, dice, bajo el techo del galpón. ¡Feliz 2025! Igualmente para ustedes, ahí la familia entonces, Zarza, desde Paraje Isoquí, orilla de la zona de la Cruz. Mirá qué grande, ¿no? A cuántos lugares llegamos. ¿Cómo anda? Ahí vamos a saludar, seguramente usted va a dejar un saludo también, ya que siempre ahí a través de Indumentaria Chegente, mi compañera Irupé, siempre estamos haciendo un video, siempre estamos tratando de llevar tanta alegría a tanta gente, ¿no? Y eso, qué lindo es poder llegar al corazón, al menos haciendo reír o compartiendo, ¿no? Todo en la indumentaria. Así que bueno, ya mucha gente amiga seguramente que está en la sintonía y que nos siguen en la página de Pilchas Chegente, por allí ya la conocen, así que bienvenida a la familia, y obviamente siempre haciendo llegar un saludo y un cariño, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Sí, la verdad que muchísimas gracias a todos. Como siempre decimos, sin ustedes no seríamos nada. Gracias a la gente que siempre nos ayuda, que siempre va, que siempre nos está comprando, ¿cierto? Siempre está yendo a charlar con nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se acerca por Indumentaria Chegente. Qué grande, ¿no? Ahí está el saludo muy especial, ¿no? Porque tenemos siempre tantas amistades, siempre tantos amigos que siempre están ahí, así que no podíamos dejar de pasar este día. Dice que en la vida tenemos que ser agradecidos para no ser desgraciados, así que a todos un cariño, amplio saludo a todos. La verdad que son tantas las amistades, no tanto los amigos, así que de Ricardito Aguirre, un saludo muy especial para vos, querido Ricardo. Saludos para Mami también, que siempre ahí está en sintonía del programa, así que un gran saludo para ella. A Rosa seguramente la va a estar saludando en San Jaime, ahí a la tía Aita en Chajarí también, así que un saludo grande y gracias ahí por estar en sintonía de la radio, ¿no? Así que un gran saludo. Gracias, Mami, ahí por estar en sintonía y compartir por allí el programa, ¿no? Tantas amistades, Martín, un buen tema musical, dice, muchas gracias, dice a Chegente, dice, por siempre estar con nosotros, garantido, dice, qué grande,
El Lazo. Bueno, un saludo grande ahí. Saludo para los amigos. Garantido el Lazo, dice. Qué grande. Vamos arriba. Son las amistades, ¿no? Que con tanta alegría llenan el corazón y nosotros en este sábado también compartiendo con ustedes. Qué lindo, ¿no? Por allí. Que le decíamos el otro día a un amigo, no sé, bueno, habíamos puesto algo de que el que llegaba y dejaba una relación o un recitado o algo, tenía un obsequio y así fue, ¿no? La verdad que se llevaron. Y hoy sábado, bueno, todos van a tener, o no todos, algunos padres que vayan con niños, obviamente siempre estamos poniendo y compramos regalitos, unos juguetes por allí también, para hacer sentir a los más chiquitos también felices, que eso es muy importante. Así que a través del programa un gran saludo y gracias a todos los niños también allí, a los papis y a los niños que obviamente van y se acercan siempre también a compartir un ratito con nosotros. Por allí también la gente de Paso de los Libres, que tuvieron un festival el fin de semana pasado, así que un gran saludo. Marisa Gómez, toda su gente, gracias por estar en sintonía de la radio. La gente amiga del paraje Bonplan, bueno, toda esa zona ahí también, Yapeyú, bueno, la gente de la Cruz, Tapebicuá, Guaviraví, el amigo Pedro Maya y toda su familia, ahí gente queridísima allí del programa, que siempre a través de un llamado por allí nos están saludando, así que a todos ellos muchas gracias. Paraje Basualdo, Paraje Pairirí, La Paloma se va sumando en esta mañana, gracias a toda la gente amiga de ese hermoso lugar. Cazadores Correntinos, Paraje Espinillo, ¿cómo anda toda la gente ahí del Paraje Espinillo? Un gran saludo para todos ellos y gracias allí por estar en sintonía de la radio en esta hermosa mañana sabatina que vivimos encendiendo tradiciones a través del programa y a través de tantas y tantas amistades. Tercera sección Tierras Coloradas, Paraje Loborí, Martín Perichón terminando la esquila. A todos los esquiladores, la verdad que un trabajo como para aplaudirlo. Qué prolijidad, qué gente tan laboriosa, ¿no? La verdad que este año contrató hay una comparsa de esquila tremenda, ¿no? Me hace acordar, ya le vamos a poner ahí la payada de Saúl Huenchul y Marta Swin, que hacen una payada donde nombra al esquilador, ¿no? Desde el tiempo que el esquilador trabaja con latas, así que va apilando las latas, una oveja, una lata, otra oveja, otra lata, otra oveja, otra lata. Cuando tiene 100 latas, por allí el contador sabe que son 100 ovejas que tiene que pagar, ¿no? Y eso es la forma de que trabajan los esquiladores, así que un gran saludo. Ya vamos a compartir enseguida la payada de Marta Swin y Saúl Huenchul y Marta Swin, donde nombran sin lugar a dudas al esquilador también, así que una de las muy pocas payadas tienen Marta Swin y Saúl Huenchul. Sabemos que Marta Swin es la payadora nacida en Entre Ríos, sus padres son nacidos en Entre Ríos, ¿no? Y radicada actualmente en Mar del Plata. Saúl Huenchul, un payador nacido en el sur de la Argentina, y bueno, radicado allá en las costas, nació en las costas del río Curacó, ahora radicado en la tierra allá de Río Negro, así que un payador que tanto recorre, ¿no? con el arte de improvisar, un hombre que le ha cantado al alambrador, al esquilador, al puestero, al domador, a tantas historias grandes, ¿no? Saúl Huenchul es uno de los payadores que desde que iniciamos en el 2009 nuestro programa aquí en Radio Guaraní, siempre estuvo desde el casamiento del León, bueno, y tantas otras milongas tan lindas creadas por este payador por allí también. Así que, gente querida, un programa espectacular viviendo a través de la radio. Me decía un amigo ayer me decía, tirate un recitado para levantarme el ánimo, y yo le digo, bueno, lo que me sale por allí cuando te sientas vencido y lo bueno te abandone, procura que tu fe abone el sitio donde has caído, por más que te hayan creído sin razones de existir, no dejes de sonreír, aprende de las caídas, que lo importante en la vida son las ganas de vivir. De su brillante capacidad payadora, le pediría que ahora cantemos en consonante para saludar como antes a tantos esquiladores, compañeros luchadores que bajo de la varilla, entre lanas y arenilla, han gastado años y albores.
tiempo de esquilas y lata, de andar con el mono atado, y años de esquilar maniado de 3 o de 4 patas, porque ahora ya no se ata pa' esquilar una manea, y ha de ser una odisea la esquila, señores, sueltos, aunque dicen los resueltos que el animal no patea. Chaqueños y correntinos, bonaerenses y entrerrianos, cordobeses y pampeanos, como los ríos negrinos. Cientos de hombres neuquinos, de Mendoza, de Chubut, de San Luis, de Santa Cruz, cada uno esquilador, todo han regado con sudor a los galpones del sur. Jujeños y sanjuaninos, formoseños y riojanos, salteños y tucumanos, misioneros y fueguinos, como los santafesinos y obreros catamarqueños, incluso los santiagueños que en esa misma batalla se han doblado sobre las playas de los galpones sureños. Saludemos a los playeros como a los agarradores y a los embellonadores muy cerca de los prenseros, mecánicos, cocineros, obreros sin ceremonia. Por ellos con parsimonia nuestro canto se perfila a las comparsas de esquila que andan por la Patagonia. De hombres neuquinos, de Mendoza, de Chubut. Otro tema se plantea, hablar de la educación, que es quizá la evolución del hombre frente a la idea, cuando libre y sin manea supera cualquier escollo y busca guía y apoyo dentro de la sociedad, conquistando con bondad el más puro desarrollo. La palabra educación es tan amplia y es tan grande que cabe el mundo y los Andes dentro de su formación. Es faro y es salvación de la humanidad entera, y si la Argentina espera zafarse del piratismo, tendrá que cambiar de ritmo con bases más valederas. Ser educado no es solo el saberse instruido, muchos lo que han aprendido lo han olvidado después. El obrar con lucidez, con un esfuerzo tenaz, lo hace al hombre más capaz cuando humildemente entiende, por más que estudia y aprende, que no es más que los demás. Si la escuela es importante el hogar, si en ambos se aprende a amar, respetando al semejante, un camino hacia adelante nos va trazando un trayecto, y hay un principio en concreto, desde el alma a la razón. La base, la educación, solo la funda el respeto. Todos somos el producto de aquello que recibimos, del árbol que en sus racimos nos dio el milagro de un fruto. El libro, claro conducto que nos guía hasta el saber, es quien nos hace crecer, pero el día que nos marchamos, con sorpresa comprobamos que hay mucho por aprender. Desde la televisión se vive un continuo asedio y no hallamos el remedio para darle la solución. Lejos de la educación, el cero signo
es la norma y a los padres no conforma ese modelo que arrasa, pues lo que se enseña en casa la tele se lo deforma. Yo sinceramente fui mala alumna de la vida, cada lección aprendida con dolores la adquirí, y aunque lo mejor lo di en el momento de amar, reconozco que en mi andar, igual que fierro en su canto, nada me ha enseñado tanto como el sufrir y el llorar. Yo soy un cantor errante, mi escuela ha sido el camino, y si lo quiere el destino seguiremos adelante. para que la tierra cante del uno al otro con fin, y florezca su jardín debajo de un cielo azul. con qué cariño Buenchul les cantó con Marta Swing. ¡Qué grande! Ahí estaba Saúl Buenchul y la payadora Marta Swing por allí, a todos los esquiladores. Un abrazo grande allí en el establecimiento Lombela. Estuvieron estos días, ayer, antes de ayer y ayer, ¿no? Así que gracias ahí todo el equipo de la comparsa de Esquila que estuvieron trabajando, haciendo ese trabajo tan lindo. Así que a toda la gente allí del paraje Loboría, el establecimiento Lombela, un gran saludo. A todo ese equipo de trabajo, ¿no? Trabajadores. Ahí andaba Martín Cardosa, ahí andaban, bueno, una cantidad de muchachos amigos, conocidos ahí de Chegente, así que un gran saludo para todos ellos ahí a través del programa también, ¿eh? Así que seguimos nosotros disfrutando. Qué importante, ¿no? Ver limpita la ciudad de Curuzucuatiá. Por allí también estábamos observando estos días, bueno, ahora todo el equipo de trabajo por allí de la municipalidad y obviamente todo, la verdad que hay que felicitar que realmente ahora han hecho un sector, hasta nosotros mismos, ¿no? Tuvimos que ahora por la fiesta, ¿no? Poner un poquito, qué sé yo, las botellas de gaseosa en una bolsa, los cartones en otra, lo que es la parte de por allí de que usamos de las verduras en otro sector, en otra bolsita, y llevar todo separadito, pero ahora hay un lugar que ya está destinado para eso en la ciudad de Curuzucuatiá, así que qué importante, ¿no? Por allí también es contar con todo ese apoyo, ¿no? La verdad que a todos los que han trabajado, a todos los que han puesto por allí por allí a lo que han puesto todo el entusiasmo, la verdad que qué lindo es por allí ver, hasta nosotros mismos por allí estuvimos en las fiestas, ¿no? En estas fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, acomodar por ejemplo una bolsa con de las botellas de las gaseosas por un lado, las verduras, viste, lo que vamos reciclando de todo lo que es tomate, lechuga, banana por las ensaladas y todo eso en otro sector, después cartones por otro lado, lo que es parte de hierro, bueno, todo distinto, ¿no? El cuidado del planeta es tan importante y vemos a Curuzucuatiá limpita, limpia, ¿no? Por allí eso nos hace sentir bien, así que felicitar a todo el equipo de la municipalidad por el tremendo trabajo que están realizando y a todos los vecinos por colaborar. Se pide que todos colaboremos, está un sector hermoso que se ha diagramado aquí, está entre Mauri y los barrios que se han inaugurado hace muy poco tiempo, así que también es un sector muy lindo donde el vecino puede acercarse hasta allí. Ahí están preparados todos, digamos, para que vos puedas, está todo por sectores, con títulos, y hay gente que está trabajando allí también brindando un trabajo muy lindo. Así que a todos ellos un gran saludo al equipo de trabajo y gracias por estar allí, por una Curuzucuatiá más limpia, ¿no? Así que ya vamos a compartir y después va a quedar en el programa también. Seguimos compartiendo. Buen día, Martín. Quería saludarle a mi yerno Cacho Martínez y a mi hija Belén Solís, a mi nieto, dice Alejo, y a Mara, y especialmente a Carlitos Solís Sábalo, dice, por ser escolta de la bandera de ceremonia, dice, y felicito, un orgullo, dice mi nieto, de parte de sus abuelos Ramón y María. Qué lindo, ¿no? Felicidades allí, qué importante es
que nuestros futuro, que el presente, vamos a decirle, porque muchas veces decimos los niños del futuro y son un presente, ¿no? Lleno de buenas cosas, de una energía que te atrapa y que nos contagia muchas veces, ¿no? A veces nos levantamos por ahí, andamos al tranquito y ellos vienen y ¡pum! Para arriba, vamos para arriba. Y así son nuestros niños, los que están en Centenario, los que están en el Barrio Norte, los que están en el 246, los que están en el Villa del Parque, aquí este barrio espectacular, aquí donde el día de se hizo un festejo, ¿no? El 24, la amiga Dorita Marambio, ¿no? Sí, así es. Un saludo también ahí para ella y a todos los niños que jugaron. Y nosotros para el Día del Niño también armamos algo allí que fue afuera con pelotas. Todo. Me comenten un poquito cómo fue eso, ¿no? Fue lindo, ¿no? Muy lindo. Y felicitaciones a Dorita, que se prestó para eso, que hizo feliz a muchos niños del barrio. Así bueno, que muchísimas gracias a Dorita Marambio por estar siempre. Sin lugar a dudas, ¿eh? Muchas gracias a ella también ahí por hacer feliz a tantos y a tantos niños. Y obviamente en este sábado hermoso que nosotros vivimos aquí a través de la radio, ¿cómo no hacer como los niños de Amará Picada? ¿Qué experiencia en este 2024? Saludo a ver, comenten a un poquito qué experiencia le dejó y cómo se prepara para el 2025. Amé a cada uno de esos niños. Quiero volver. Muy lindo, la verdad que es ir a un lugar que es totalmente diferente al nuestro, ¿cierto? Al que estamos acostumbrados a habituar. Son niños que son muy buenos, muy amables. Me encantó esa experiencia, ir, compartir con ellos, jugar, prestarles atención, llevarle la palabra, porque no solo fuimos a jugar con ellos, sino a llevar la palabra. La verdad que pasé muy lindo esa vez. ¿Usted cómo pasó? Muy bien, ver esos niños allí en la casa, que ya nos veníamos prácticamente a Curuzú y verlos a ellos ahí todos con las manitos arriba, allí abajo al centro adentro, qué feliz que soy. Quedaron felices y encantados esos niños. Qué lindo. Si alguno de ellos están escuchando allí a Amará Picada, saludos para Vero, a Pepe, a toda esa familia tan, pero tan linda, la verdad, hermosa gente, amigos allí que siempre están preparando alguna factura, un jugo para todos los niños allí del lugar. Ya vamos a andar prontito para allá, ¿no? Sí, a llevarle alegría a esos niños, a esos chicos que se armó una ronda grandote donde todos nos iban contando sus experiencias, donde nos contaban, hubo frases, hubo juegos. Pensamos que no iban a venir porque eran niños muy tímidos, en un lugar pequeño, cada cual en su casa. Y cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados de niños. Qué felicidad, fue muy lindo. Sí, fue uno de los mejores momentos que vivimos este 2024. La verdad que sí. En mi vida yo puedo decir que ese Día del Niño allí en Amará Picada fue uno de los momentos tan lindos que quedó grabado en nuestro corazón, ¿no? Marcó nuestro Siguen llamados, corazón. hola, ahí está, qué grandes saludos, siguen llegando mensajes, qué bárbaro, impresionante, ¿no? Juanita es que está llamando. Qué grandes. Quiere saludo para sus amigas. Para Mili. Exactamente, saludo que estuvo de cumpleaños, sus 15 años el 24. Así que muchas felicidades allí a Milagros. O sea, un pedacito ahí del corazón que está ahí siempre. Así que un gran saludo. También a Angélica Fabre, dice a la amiga de Nélida de Toto. Así que a todos, saludando a ella siempre, a todo tempranito. Así que... bueno, vamos a seguir. Margarita. Puse de Ramón y Margarita. Ahí está, puse María. Felices fiestas, Martín, dice Margarita. Igualmente, Margarita, gracias. Claro, yo decía, ahí veía la foto de Margarita y puso ella de parte de sus abuelos, Ramón y Margarita. Ahí está, Ramón y Margarita. Bueno, la verdad que saludo para todos esos niños allí, pequeños niños de Amará Picada, la verdad, y a todos sus papi, a todos los que compartían por un lado, mientras nosotros armábamos todos los juegos allí que fueron muy lindos, ¿no? Fue un momento tan especial y qué importante es poder escucharlo a los niños, ¿no? Sí. Qué falta hace por allí de ir más a estos lugares y escucharlos, que cada quien tiene su experiencia, que te cuenten, que poder ayudarlo desde nuestro punto, alentarlo, ¿no? Alentarlo al estudio, a que se puede, como en el caso de esta abuela, saludando a su nieto abanderado. Mirá, si no habrá cuántas cosas para agradecer a Dios de cómo Él obra cada mañana, cada tarde, cada día, ¿no? Así es. Qué felicidad de esa abuela. Ese corazón debe estar a flor de piel, ¿cierto? Porque que tu nieto o tu hijo
cualquiera de tus niños llegue a ser abanderados es mucho, así que más que feliz y felicidades para ella y para esa familia, ¿cierto? Claro que sí, ahí está el saludo muy especial en este sábado tan lindo que vivimos, sábado 28 de diciembre. Hoy tenemos saludos para Lucas, a Tami, no sé dónde. A ver, le vamos a mandar un saludo ahí a los chicos. Hoy tienen un encuentro. ¡Qué bárbaro! Para los más jóvenes. ¡Qué va, imponente! Saludos para Lucas, a Tami, allí vamos a estar nosotros hoy, ya en un ratito salimos ahí del programa y vamos a estar armando el sonido, todo ayudándolos a ellos, porque siempre que Lucas y Tami ahí estuvieron, siempre nos estuvieron presentes, así que a ellos un saludo muy especial. Saludar a Rubén y a Graciela que están escuchando el programa. Saluditos. Y ellos vamos todavía. Saluditos para Graciela, para Rubén, entonces. Besitos para ellos. Hoy vamos a visitarlos, así que le vamos a abrazar. Exactamente, saludo ahí con ellos que compartimos también la experiencia del viaje, porque ahí éramos dos vehículos, digamos que Claro, ellos fueron con nosotros a Amará Picada. Amará Picada, estuvieron allí también, ellos compartieron, estuvieron allí, ellos son personas muy especiales, así que la verdad que es especial en el sentido de que siempre están, ¿no? Así siempre es. Que Juan, Alicia por allí están, dicen, tienen una actividad en tal lugar, son los primeros que siempre dicen, ahí estamos, ¿no? Así que es. Personas tan lindas, bueno, y Graciela tan conocida en Cazadores Correntinos, una mujer, sus papás, digamos, gente de tan servicial, siempre con las tranqueras abiertas, como se dice, ¿no? Las tranqueras abiertas de su casa. Y al abrir las tranqueras ya de tu casa, ¿qué abrís? Tu corazón. Exactamente, tu corazón. Así que vamos arriba, Graciela, Rubén, un saludo muy especial. Y además, en este 2024, ellos comenzaron su emprendimiento. Viene a ser la calle ahí, Martín Fierro, creo que es la Fierro. calle, ¿no? Creo que es calle Martín Fierro. Sí. Bueno, tenemos nuestro amigo Ricardo Aguirre que está ahí en esa calle también con su emprendimiento, que después vamos a pedirle bien ahí, bueno, tiene su emprendimiento, y un poquito más adelante está Rubén y Graciela allí con su emprendimiento, arrancaron con productos de limpieza. Si vos estás ahí cerca del Martín, en esa zona, o venís a Curuzucoatiá, venís a hacer a llevar tu provista, como se dice, ¿no? En el campo, no dejes de pasar ahí, entras por la calle Martín Fierro, te vas a hacer, antes de llegar al camping el Martín Fierro, vas a ver a mano derecha una pizarra ahí bien con letras blancas, rojas, de todos colores en la pizarra que dice aquí producto de limpieza, bebidas frescas. Ahora tienen anexo también. Anexo, bueno, por eso, bien. ¿Viste? Qué importante. Así que un saludo muy especial, mucho éxito. Si venís de Cazadores, si venís de Espinillo, más allá de compartir, de si por ahí necesitas algo, una yerba, un azúcar, necesitas un refresco, necesitas algo para un producto de limpieza, encima de la calidad. Muy ¿Viste? buena, Bien muy buena espesito, ¿viste? calidad, La lavandina. Sí. Nosotros ahí le compramos para higienizar un poco, para lavar los pisos y todo eso. La verdad que muy buena. Eso es importante, ¿no? Buenos artículos que tienen allí. Así que un saludo grande para ellos y muchos éxitos 2024. Y bueno, lo que resta de este 2024. Y vamos por un 2025 con todo. Saludos para Wally que nos está escuchando ahí en Chegente, dice, estaba con clientes justo, así que bueno, Misiones 1540 aquí en Villa del Parque, sin lugar a dudas a todos nuestros clientes, muchas gracias, ya vamos a estar grabando algo agradeciendo a todos los que durante el año, sin lugar a dudas nos han acompañado, estuvieron allí y obviamente en este 2025 se vienen muchas novedades, ¿no? Y este año nos hicimos muchos clientes pequeños que van y se empinchan como grandes, así que a esos pequeños les esperamos porque hay ¿Se dio regalito. cuenta que este año, yo ahora con lo que usted dice, estuvimos muy aliados a los niños? Así es. Tenemos clientes, ya te digo, sí, clientes pequeños que nos eligen siempre, que les piden a sus papás que los lleven a ese lugar. Así que a esos niños los esperamos para que lleven su regalito. Sí, los esperamos y vamos a, claro, por esa razón es que compramos juguetes para todos los niños que nos visiten. Hoy sábado le vamos a regalar qué sé yo, no sé si los primeros niños, ¿no? Los que lleguen. Nuestros clientes que siempre van, ya te digo, este año se hicieron unos clientes fieles nuestros y son varios niños. Varios niños, varios ¿no? niños. Qué lindo. Este año fue como que Dios nos
nos alineó para el lado de los niños, así que es. fueron muchísimos. Encima tratarlo con tantos cariños, desde la rural, que fueron muchos niños, colocando la bota, buscándole la alpargatita, la bombacha con elástico ahí en las chombas pampa, el sombrero, la boina, todo, o sea, el panuelito planchadito, el panuelito planchadito ahí a medida, todo, la verdad que los cintos, que claro, se le arman a medida. Que la hacíamos la ahí al toque. Que muchísimas gracias a cada uno de ellos, a cada papá, a cada mamá que los llevó porque ellos le decían que los lleven a Che Gente. Así que muchísimas gracias a esos clientes pequeños, a sus papás, a sus familias. Claro que sí, muchas gracias a todos ellos y vamos por un 2025 con tantas alegrías, ¿no? Y con compartir con nuestra querida gente ahí. Gracias al amigo Salvador Sánchez, escuchándonos en paraje por allí en Pairirí. Muchas gracias ahí a él, a Vanessa, a toda esa familia tan linda y querida que siempre están allí presentes. Vamos para adelante y que sin lugar a dudas para el día de Puruzú-Cuatiá, el campeón del locro, ¿dónde se vistió? En Che Gente, por supuesto. Claro, saluda ahí. Es el gran campeón del locro, Salvador Sánchez, ahora junto con su señora. Destaco hoy desde aquí que en paraje Pairirí resplandece esa aurora. Gracias, querida gente, por venir con tanto amor. Saco del interior un saludo en la ocasión, abrazando un gran campeón a vos, querido Salvador. Abrazo grande, querido Salvador, a vos y a toda tu familia en paraje Pairirí, a toda esa gente tan linda que siempre apuesta adelante a la vida, ¿no? Que eso es tan lindo, así que un gran saludo para todos ellos también y gracias por estar en sintonía. Dice, estoy escuchando. ¿Cómo anda el amigo Qué grande, Capri, ¿no? ¿Está escuchando? ¿Sos el de la... Sí, amigo, ¿cómo estás? Estoy escuchando mientras voy a la arrocera, dice el amigo. Qué grande, así que saludo ahí para un gran trabajador y amigo también, también que compartimos tantos lindos momentos, así que saludo ahí para Capri, como le dice el pastor, así que un gran saludo para él. Saludo Martín, buen 2025 para ustedes, Héctor Daniel Carabajal. Saludo para el director también, que para el día de su... No, él no fue el 16. Fue el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Y se autorregaló. Se autorregaló. No, pero después también lo agasajaron. Sí, lo agasajaron. Sí. Fue sorpresa. Fue una sorpresa, ahí está. Saludos grandes para Héctor Daniel Carabajal, también director de AM970, en sintonía en este sábado tan lindo que vivimos a través de la radio, con tantos y tantos oyentes que están en sintonía de la radio, ¿no? Así que gracias, entonces nos vamos ya prácticamente llegando al final de nuestro programa, de Encendiendo Tradiciones que llevamos, imagínate, 9 de arrancamos. Saludos para la familia Retamoso, que siempre nos están mandando mensajitos, que siempre están yendo a la tienda y que ahora nos pidió un saludito para su mamá, así que saludito para la familia Retamoso, para Elsa, para... Sigue el mensaje, qué grande, qué vas. Para Elsa, para Alicia, para todos ellos. Qué grande, una familia y muy, muy linda y siempre está llegando. Hasta Don Retamoso fue este año a conocer Che Gente. Fue a buscarse un sombrero. No, le mandamos a hacer un sombrero exclusivo para él. Fue a retirar su hija. Sí, fue a retirar a su hija, o exclusivo, un sombrero, porque quería un sombrero liviano, algo que sea cómodo para la chata, para la camioneta. Entonces, todo en todos los detalles, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que yo creo que tenemos clientes maravillosos, así que estamos tan cerquita aquí de la radio y siempre brindando lo mejor, ¿no? Así que gracias a todos por estar. 15 años llevamos en Radio Guaraní, ¿eh? Qué bárbaro, yo no había sacado las cuentas, arrancamos en el 2009, un 9 de diciembre del 2009. Ahí está, ¿digo bien? Sí, a ver, 15 de diciembre del 2009. Impresionante, gracias a todos los amigos. A ver, que dice buenos días, ¿cómo estamos? Hermoso día lleno de bendiciones. Gracias a José, que ahí nuestro gran discípulo, José, un hombre guerrero fuerte ahí, tempranito en sintonía de la radio, así que vamos, José, un saludo muy especial y un sábado lleno de cosas buenas para tu vida, así que un saludo muy especial y gracias por estar en sintonía. Así que bueno, nos vamos, gente querida, a través de AM970 FM 107.1, compartimos un lindo sábado, saludo para todas las amistades, para la gente de tantos lugares que están ahí en sintonía de la radio, gracias por sumarse, obviamente los deseos son de que tengan
un cierre de año con todo. Bueno, a la tarde estamos, así que vamos a ver si por allí llegamos con algunos saludos también de 15, 30, 18 horas. Otro programa también que tenemos aquí en Radio Guaraní, así que ahí vamos a tratar de llegar para compartir con tantas amistades a través de la radio. ¡Nos vamos! ¡Buen sábado! Buen sábado, Guadi, allí también. Así que nos vamos con toda la alegría. Gracias, Jorge Alberto Pichi Medina. Y le deseamos a todos que arranquen con toda la jornada. Así es, saludito para todos. Que tengan una hermosa tarde, un hermoso día hoy. Así que besitos y abrazos. Buena jornada, gente. Buena jornada para todos. La isla me ha dado el rancho, el río, nutria y pescado. Los tres éramos unidos, ahora somos enemigos porque me han desalojado. No cambio por mi canoa, vagón de ferrocarril. Ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas. Oh, destino a Ñameluí. En cuanto bajen las aguas, qué distinto para mí. De mi rancho, ni los postes. Y amacando camarotes, la cuna de mi gurí. Si me topo a la canoa boca abajo entre las chilcas, he de jinetearlo al río, castigando todo el tiro, para que deje por siempre a sus malditas crecidas. Grises, llenos de gracia y ternura, y contemplar tu figura, tu amor a mi lado más lindo será. Cuando en las tardes la puesta del sol contemplen tus ojos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad.
No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzú-Cuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Perón de Astrada. Comunícate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú-Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Se comunica a familiares y amistades de Juan Carlos Barrientos su fallecimiento. Velatorio Lievis Hermanos. Inhumación hoy sábado 10 horas. Cementerio Nuestra Señora de los Desamparados. Juan Carlos Barrientos, que en paz descanse. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11.
programa está conducido por Invasión del Amor de Dios, un programa producido por la Iglesia Cristiana El Refugio. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos acá para acompañarles una horita que estamos acá, así que les invitamos a todos los que están conectados en este programa que puedan preparar su matecito, tomar lápiz y papel para anotar los numeritos que en un momento lo vamos a estar pasando para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Así que no estoy sola también, me presento, mi nombre es Isabel, estoy con un grupo de chicas hermosas que vinieron, creo que es el último programa que hacemos de mujeres, así que estamos todos convocadas acá, así que la voy a presentar a cada una de ellas en este programa. Así que, hola Juli. Hola Isa, ¿cómo estás? Buen día. La verdad que es un placer nuevamente estar aquí con todas ustedes para compartir un mensaje positivo y bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos das de llevar a la gente una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Amén. También estoy con Miriam. Hola, buen día Isa, buen día a toda la audiencia. Qué lindo en esta mañana poder estar junto con ustedes, llevándole un mensaje, una palabra. Así que estén atentos ahí a escucharnos. También estoy con María. Hola Isabel, hola las chicas y bueno, buen día para todos los oyentes que están del otro lado. Sabemos que hay personas que nos están escuchando, así que les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones y que el amor de Dios le esté acompañando siempre. También estoy con Paola. Buen día para todos, buen día chicas, bendiciones, buen día para la audiencia. También te queremos decir que no te salgas de la radio, comunicate con nosotros, estate atento, prepárate tu matecito, porque Dios tiene cosas grandes para vos en esta mañana. Wow, qué hermoso estar en esta mesa llenas de mujeres. Vamos a estar compartiendo un mensaje, transmitiendo una palabra positivo, lo que Dios tiene para tu vida. Así que te animo que no te muevas, quédate conectada. Así que si tenés algún familiar que te está visitando en esta mañana, que sabemos que este es el último mes del año. Los días pasaron. Cuenta regresiva estamos. ¡Wow! Así que le pregunto cómo pasaron, chicas, la Navidad, porque no nos vimos. Claro, tenés razón, Isa, la verdad que muy lindo, tranquilo, en familia, y eso es lo bueno de disfrutar y recordar, ¿verdad? Que no es solo comida y bebida la Navidad, no es solo regalo, como qué hermoso es poder enseñarle a los niños que vieron que ellos siempre regalo, que sí está bien hacer un presente, que no es decirle no, pero qué bueno es poder centrarse y decir lo que la verdad, qué es lo que se celebra, qué es lo que estamos diciendo. Estamos reunidos en una mesa esperando las 12, las 0 horas del 25 para decir feliz Navidad, y cuál es el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? Amén. Pero nosotros lo pasamos re bien en familia, gracias a Dios, recordando a nuestro Creador, recordando a nuestro Salvador, y que muy pronto vuelve a buscar a todos sus hijos. Amén. Así que acá vamos a estar pasando los numeritos de teléfono. Paola va a estar pasando eso para que vos te puedas comunicar con nosotros para pedir oración, o quizás quieras saludar a algún familiar que está de cumpleaños, o como te decía, que puedas pedir oración. Así que van a estar pasando acá el numerito. 3774 63 60 13 63 25 31 46 77 60. Te animamos para que te puedas comunicar con estos números de teléfono. También te vamos a estar pasando la dirección de nuestra iglesia. Iglesia El Refugio 255. Es hermoso que pueda tener la dirección para que vos puedas, si estás de paseo y necesitas conocernos, ir a ese lugar, serás bienvenida, porque
Es hermoso en este tiempo de buscar un lugar para recibir una palabra, para estar ministrando sobre tu vida. Así que te animamos que te acerque y que nos conozca y que pueda conocer a nuestros pastores. Así que te invitamos los días domingo a partir de las 9 de la mañana y a las 19 horas. Este domingo también tenemos un servicio de Santa Cena, no podés perderte, Dios tiene muchas cosas grandes para tu vida, para tu familia, te esperamos. También los días sábados. Los sábados tenemos conectado reunión de jóvenes a las 18:30 horas. Hoy le toca a los jóvenes en el terreno de la fundación, que está al lado de la gomería Sanabria. No te pierdas este hermoso tiempo con el Señor, con los jóvenes, con los adolescentes. Wow, es hermoso que puedan enviar a sus adolescentes y también sus jóvenes a ese lugar, porque la verdad que lo pasan súper bueno, va a estar re divertido. Lleven sus mates, su tereré, lleven pelota, todo lo que puedan hacer, porque es hermoso el lugar, porque conocemos nosotros. Estuvimos ahí el lunes en el discipulado con nuestros pastores, la verdad que fue una tarde hermosa que la pasamos. Así que también los jóvenes más temprano el horario, pero lo pueden disfrutar, porque es un lugar donde podés hacer juegos, correr, llevar tus chicos también, vos podés acompañarlo a tus hijos y pasar una tarde diferente. Puedes llevar tu mate, todo lo que puedas hacer en ese lugar. No te vas a arrepentir, lo vas a pasar súper bien. Qué bueno es saber, ¿no?, que los adolescentes y los jóvenes tienen un lugar en donde poder estar, ¿verdad? Así que es muy lindo y es muy positivo. Hoy creo que, si no estoy mal informada, van a hacer una cena también. Sí, wow, me voy. Yo sabía que si llevemos platos, vos te iba a despertar. Sí, hay que llevar platos, cubiertos, vaso, algo para tomar. Y bueno, el que quiere comer pan, porque muchos comen mucho pan, otros no. Así que pueden llevar mantas también, porque para sentarse, el tereré, el mate, llevar abrigo para la vuelta, porque como es al aire libre, a la noche se puso frío el lunes. Sí, pero muy vos, Miriam, tenés frío cuando no hace frío, vos tenés frío. Así que enviamos fuego a Miriam. Y si no se ubican con el tema de la dirección, porque es medio complicado explicar, escriban, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver guiar. Queda enfrente del Gran Hotel. Sí. No es que hacemos publicidad, pero es más fácil como para direccionar a los jóvenes para que puedan ir. Bien. O si no, que nos escriban a los números que Paola pasó recién. Vamos a volver a repetir. Nos hacen un mensaje y le mandamos la ubicación del teléfono, así es más fácil para que puedan llegar. Claro, además hay un cartel que dice la fundación, así que cielos abiertos, así que no, creo que no es como perderse. Pero cualquier cosita, comuníquense por favor, como decía Miriam, para que le podamos asesorar, para que le podamos guiar bien o mandar la dirección a través de los teléfonos en tiempo real. Eso también es muy positivo. Todo ayuda, exactamente. Lo importante es que puedas estar vos como joven, quizás tener adolescente, y que puedas tener un tiempo con Dios, un tiempo de diversión con todos, que es hermoso, pero también puedes tener un tiempo de buscar de Dios, buscar de su presencia. Amén. Así que te animamos, prepárate con tiempo, organizate y anda a disfrutar de esta hermosa reunión. También, como decíamos, te pasamos la dirección del día al domingo. También no te puedes perder las reuniones que estamos teniendo en la iglesia. Lo que Dios está haciendo, creo que acá las 5 que estamos tenemos testimonios personales. Lo que Dios hizo y sigue haciendo. Así que el poder de Dios se siga glorificando, manifestando en aquellas personas que cuando quizás los doctores te dicen o te diagnostican una enfermedad, te dice ya no hay más salida, ya no hay más cura, pero tenemos en quién confiar, en quién correr, en quién pedir, ¿no? Así que te animamos si estás pasando por algún problema de salud, quizás no tampoco sea salud, o en el matrimonio, en la familia, en la economía, o si tenés un familiar enfermo, no dudes de pedir oración a través de los numeritos que te van a estar pasando nuevamente. Comunícate, porque sabemos que hay un Dios
que obra, que hace maravilla. Así que no te quedes con lo que te dijo el doctor, con la enfermedad, el que te diagnosticaron. Corre a los pies de Dios y Dios te va a dar la respuesta. Creo que estamos acá, yo soy una que puedo decir lo que Dios hizo en mi vida. Dios me devolvió la vida, de la muerte, y sigo caminando y sigo sirviendo a Dios por agradecimiento a lo que Dios hizo en mi vida. Así que te animo, no dudes, acércate, no te quedes con eso, con la enfermedad ni con el diagnóstico. Busca, acércate, refugiate en Dios. Mira que es hermoso, ¿no? Porque Dios hace grandes cosas y podemos dar un testimonio, mientras ya que tocó el testimonio Isabel, nosotros también queremos contarte de una señora llamada Lorena. Tiene 43 años y sufrió desde que ella tuvo uso de conciencia, sufrió de dolores de cabeza. Ella contaba que, nos contó toda su historia, de que empezaba con esos dolores de cabeza, hicieron tratamiento, tomaba medicación, pero nada le calmaba los dolores. Imagínense, 43 años con dolores de cabeza. Era como que ya es algo que va con la persona, ¿verdad? Como que ya estaba acostumbrada. Claro. Como que era algo normal en su vida eso. Dormía, levantarse, acostarse con dolores de cabeza. Y esta señora fue ministrada por el poder de Dios y Dios la sanó en el instante. Gloria a Dios. Ya hace varios meses, sí. Yo no sé si ya creo pasó un hace año. 5 meses ¿Sí? que ella se acercó a la iglesia. 5 meses, mira. Sí. 5 meses y Dios la sanó, intervino sobrenaturalmente, la sanó de esos dolores de cabeza que tenía y hoy puede ella vivir en libertad. 43 años, así que para Dios nada es imposible. Nada, pero nada. También se sanó una nena de asma, que la mamá decía que el año pasado, no pasamos todavía el año, este año no podía hacer actividad física porque se cansaba, corría y se cansaba. La nena tiene 11 años y el Señor la sanó en un momento de asma, se le fue, corrió, trotó, no tuvo más episodio de asma. Decía, hoy vino ella con un episodio, dice, no íbamos a venir a la iglesia porque ella estaba muy atacada del asma, pero Dios intervino. La mamá, por supuesto, sabiamente dijo, vamos a la iglesia porque Dios tiene algo para mí, y la sanó en ese momento. Así que, y cuánto más con nosotros, con ustedes que están del otro lado, que necesitan un milagro, que necesitan una intervención. No duden en comunicarse, no duden en llamar, mandar un mensaje, de escribir, no de llamarnos después, porque hay un Dios todopoderoso. La mano de Él no se ha cortado, sigue siendo el mismo. Dios no varía, Dios no cambia, Dios no se arrepiente y menos miente. Así que los hombres podemos arrepentirnos, pero Él, si lo dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Así que te animamos a que nos escribas en esta mañana, que nos mandes un mensajito, que nos cuente, o quizás quieres dar gracias a Dios por las cosas hermosas que ha hecho en tu vida también. ¿Por qué no? Quizás pediste oración, estuviste pasando por alguna situación y Dios ya intervino en tu vida. Así que no dudes en escribirnos. Queremos en esta mañana escuchar tu testimonio, tu pedido de oración, porque vamos a estar orando, ¿verdad?, por todos los enfermos. Amén. Vamos a estar llevándote también a que entregues tu corazón a Jesús, porque Él es un Dios poderoso, un Dios magnífico. Amén. Así que estamos acá, así que Paola va a pasar nuevamente los numeritos para que vos te puedas conectar y no dudes de conectarte, porque te van a estar respondiendo las personas que pasan los numeritos. Al 3774 63 60 13, 63 25 31, 46 77 60. Así que también estamos acá. María puede saludar a los pueblos donde llevamos la palabra de Dios. Amén. Bueno, saludamos allá para el lado del Paso de los Libres. Saludamos a Colonia Libertad. Mandamos muchos saludos también a Estación Libertad. Tenemos a Itatí ahí, que es conocida mía, así que le mando muchos saludos a ella, a su familia. También saludamos a Parada Acuña. Le mandamos muchos saludos a los hermanos ahí. Sabemos que hay distintos lugares donde nos escuchan, y también para la zona de la cuarta sección Lomas, zona de Esquina,
Amarapicada, tenemos hermanos de Amarapicada que vienen a la iglesia, así que mandamos saludos a las familias de ellos allá. También saludamos a Vaiviene, a Cuarta Sección Ávalo, a María Chica, mandamos muchos saludos a todos los hermanos y oyentes que tenemos en ese lugar, también a Solari, Mariana Elosa, donde va Fabi, a los hermanos allá que nos escuchan también, mandamos saludos y bueno, también a la zona acá de Curuzú, ¿no? A los parajes, a paraje Sarandí también, ahí tenemos oyentes. Amén. Amén. Así que le mandamos saludos y a ver si me ayudan, chicas, el pueblito que fueron hace poco. Paso Ledesma. Paso Ledesma. Bueno, también mandamos saludos a Paso Ledesma y Bonplan, también a Bonplan mandamos saludos a todos esos hermanos que nos escuchan a través de la radio, ¿no? Que llega a diferentes lugares donde nosotros no podemos ir personalmente, pero sabemos que Dios puede hacer algo en sus vidas, ¿no? En esos lugares. Hay lugares donde son remotos, que no podemos llegar ni con auto, solamente caminando o a caballo, pero en ese lugar el Señor puede hacer milagros, porque Amén. Él sí lo puede. Él puede llegar hasta donde están cada uno de esos oyentes que están en esos lugares, ¿no? Esperando, así como decían las hermanas, un milagro para su vida, en la economía, en la salud, en la familia, ¿no? Sobre sus hijos, así que lo rodeamos en oración y le mandamos muchas bendiciones. Qué hermoso es porque nos están escuchando también de acá de Curuzú. Lo está escuchando Raúl, un fiel oyente de todos los programas. Mandamos saludos. Le mandamos saluditos también para él y vamos a seguir orando por su salud hasta que Dios Amén. haga el milagro, ¿verdad? Amén. Hasta que el milagro se concrete. También saludo a mi hermana María, que nos está escuchando, que siempre nos escucha ella. Así que muchas bendiciones para mi Nuestro mamá. fan club. Sí, que están ahí, que nos siguen y nos escuchan. Muchas bendiciones para ellos. Vamos a estar orando también por sus vidas, declarando bendición sobrenatural. No sé si escuchamos un temita musical, Isa. Bueno. ¿Qué le parece? Vamos a pedir al operador entonces para poder que él nos esté pasando un temita, mientras podemos recordarte que también puedes buscarnos por las redes sociales, también puedes buscarnos por el Face, buscar Iglesia al Refugio, también nos vas a encontrar, puedes mandarnos mensajitos, seguirnos, Amén. También por Instagram y por YouTube. Por el canal de YouTube, Que ahí saludamos. Mario Cerón. Mario Cerón, exactamente. Puedes también ir, podés seguirnos, como es suscribirte, tocar la campanita para que estés siempre informado de los videos que se pasan, toda Los información. domingos se transmite en vivo las reuniones, así que puedes verlo en vivo. Si no tenés la posibilidad de acercarte a la iglesia, lo puedes ver y recibir también tu milagro. Amén, así es. Así que queremos invitarte y también, como decíamos recién, los fines de semana a las 9 de la mañana, todos los domingos o 19 horas. Tenemos servicio de combi, colectivo, así que y es gratis, todo es gratis, así que no tenés excusa como para no visitarnos, visitarnos, conocerlo, que es lo más lindo que vos puedes acercarte con toda tu familia. No digas los niños no voy a llevar, lleva a tus niños, lleva a tu adolescente, porque a la casa de Dios tenemos que ir toda la familia. Amén. No dejar a nadie afuera. Exactamente. Invasión del amor de Dios. Invasión. Es la hora 9:30. El amor de Dios. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Se comunica a familiares y amistades de Juan Carlos Barrientos su fallecimiento. Velatorio Lievis Hermanos. Inhumación hoy sábado 10 horas. Cementerio Nuestra Señora de los Desamparados. Juan Carlos Barrientos, que en paz descanse.
gratitud, porque siendo el rey ha dado su vida en precio para que mi vida pueda gozar de la salvación. Quisiera expresarte en este mi humilde canto, con mi voz en llanto, lo bueno que eres mi Dios, para que los hombres conozcan que en tu venida solo habrá alegría para el que entregó su corazón. Quisiera cantarte a ti todito el día, Señor, con todo mi corazón, para así sentirme feliz. ¿Qué importa lo que ayer fui? Si hoy tu hija ya soy, te entrego mi corazón solo para ti. Dentro de mi alma este dulce canto de amor y de gratitud, porque siendo el rey ha dado su vida en precio para que mi vida pueda gozar de la salvación. Quisiera expresarte en este mi humilde canto, con mi voz en llanto, lo bueno que eres mi Dios, para que los hombres conozcan que en tu venida solo habrá alegría para el que entregó su corazón. Quisiera cantarte a ti todito el día, Señor, con todo mi corazón, para así sentirme feliz. ¿Qué importa lo que ayer fui? Si hoy tu hija ya soy, te entrego mi corazón solo para ti. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Se comunica a familiares y amistades de Juan Carlos Barrientos su fallecimiento. Velatorio Lievis Hermanos. Inhumación hoy sábado 10 horas. Cementerio Nuestra Señora de los Desamparados. Juan Carlos Barrientos, que en paz descanse. Es la hora 9:35. Buenos días, estamos nuevamente acá en el programa, así que seguimos, así que te pedimos que te quedes y porque tenemos una palabra, un mensaje para compartir para tu vida, que sin duda va a ser de bendición. Así que pasamos nuevamente los numeritos para que vos te puedas comunicar con las chicas. Al 3774 63 60 13. 63 25 31 46 77 60. No dudes, manda mensaje, pedí para estar orando por las peticiones, por tu necesidad. Así que nosotros vamos a orar, no importa dónde quiera que esté, porque si estás en otro lugar, en otra ciudad, la oración tiene poder, llega al lugar donde vos estás, así que te animamos que envíes mensajito, que llame, que te comunique, que vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tu necesidad. Así que acá en este momento van a compartir una palabra. Primero voy a decir que pidieron oración por Sofía Godoy,
Así que es de San Jaime de Frontera, Entre Ríos. Así que imagínense al alcance que tenemos, hasta dónde llegamos. Así que bueno, vamos a estar orando por ella, la vamos a poner en nuestro tabernáculo de oración, que tenemos 24 horas de oración en la iglesia continua. Así que le vamos a presentar la vida de Sofía para que se pueda estar orando por ella y creyendo también por su milagro. También Rosa mandó un mensaje pidiendo oración por su vecina. Así que quédense tranquilos que nosotros vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo al Padre que pueda intervenir, que pueda hacer el milagro, así como Raúl también cada semana pide oración. Yo sé que esas oraciones que estamos haciendo no volverán vacías. Amén. Que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a obrar, que Dios va a intervenir en cada situación. Amén. Amén. Así que es importante que uno tenga fe, que confíe en el Dios que te estamos hablando, que te estamos predicando en esta mañana. Así que no dudes seguir creyendo. Quizás muchas veces nosotros queremos ya que Dios obre en nuestra vida, en nuestra sanidad, en los problemas, ¿no? Pero también Dios conoce nuestro corazón, de cómo te estamos buscando, porque muchas veces recibimos el milagro, ¿no? Y nos quedamos con el milagro, pero después nos decimos gracias a Dios, porque Dios es lo que hizo, el Dios el que obró, Dios que nos sanó, ¿no? Así que podamos tener ese corazón agradecido. Amén. Yo le digo que Dios siga aumentando su fe, que crean por lo que la enfermedad del diagnóstico, Dios va traer esa sanidad, Dios va a completar, no sé si hoy o mañana, pero Dios lo va a hacer. Amén. Así que yo los animo, no duden, sigan conectados, sigan mandando mensajitos, escribiendo. Así que también les recordamos los días de las reuniones que tenemos en la iglesia. Los domingos a partir de las 9 a.m. de la mañana y 19 horas. Este domingo tenemos servicio de Santa Cena. Vení, participar con tu familia, trae toda tu familia, te esperamos, la entrada es gratis, nadie te cobra nada, está por Rodríguez Peña 255, te esperamos. Amén. Así que también tenemos tráfico colectivo, te puedes comunicar ahí, puedes mandarle el mensaje a las chicas por dónde pasa el colectivo, la tráfico, por dónde vos lo esperás. Ellos te van a pasar las paradas, las direcciones por donde anda el colectivo y la tráfico, así que no dudes de comunicarte con las chicas y será bienvenida, vas a ser bien recibida, vas a encontrar lo que quizás no tenés encontrar afuera, puedes encontrar en la iglesia, ese amor, esa contención, porque la verdad que uno cuando va a la casa de Dios se siente bien, se siente contenido, se siente desamor de la presencia de Dios, y Dios tiene sin duda una palabra para nosotros. Así que yo te animo que no dudes de acercarte. Anda con tu familia, si vino algún pariente de otro lado a pasar la fiesta, animale, invitale, llevarlo para que él también pueda recibir una palabra. Bueno, recién se comunicaba por teléfono Teresa, sí, de paraje Minuani. Wow. Así que está a 20 kilómetros de acá de Curuzú, dice, y que siempre nos escucha. Así que ella pidió oración por su salud, está pasando por un momento que tiene problemas de corazón y también con muchos mareos, así que Dios quiere una intervención de parte de Dios. Amén. Así que vamos a orar por ella. Amén. Dice que ella suele venir para Curuzú, así que cuando venga nos va a visitar. Y es bueno, sí, que las personas que nos escuchan en los parajes, a distancia, que cada vez que pasen por Curuzú, así no sea un domingo, y quieren acercarse a la iglesia, pueden hacerlo, ¿verdad? Amén. Porque siempre están las puertas abiertas, Rodríguez Peñas, al 255 de la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Así que no te quedes sin tu bendición, como recién decía Isabel, acércate, porque vamos a estar orando por todos los enfermos, para que Dios haga un milagro sobrenatural, para que cambie la atmósfera de tu casa, para que haya transformación, para que venga la liberación y que este nuevo año puedas entrar
con todo la Amén. energía de parte del Espíritu Santo que te va a dar, que te va a ayudar. Va a ser un tiempo nuevo, un tiempo lleno de la presencia del Señor. Así que te esperamos, acércate a Rodríguez Peña 255, no te quedes sin participar este fin de semana, y si vos alguna vez nos visitaste por una vez, hoy no te fuiste, te animamos otra vez que te acerques. Dios tiene algo poderoso para vos. Amén. Así que queremos también orar por todos los enfermos, ¿verdad, Miriam? Amén, exactamente. Así que bueno, si estás escuchando en este momento y tenés alguna dolencia, algún diagnóstico médico, como siempre decimos, ¿no? El que tiene la última palabra es Dios. Él es poderoso para sanarnos, para liberarnos, porque hay enfermedades que son ataduras, que son maldiciones que vienen de nuestros antepasados, pero Dios tiene el poder para romper esa maldición, para liberarnos, para sanarnos, para darnos una nueva vida. En Jesús tenemos nueva vida, dice la palabra que las cosas viejas pasaron, en Él son todas nuevas. Así que en esta mañana te animo a que puedas poner tu mano en el dolor donde te diagnosticaron algo, o te duele, o te sentís descompuesto, que puedas poner tu mano